La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos, estamos en Voces de Color y Música, les habla Carlos Vélez, en la grabación nos acompaña Alexis Ramírez. Hemos invitado hoy a María Isabel Naranjo Cano. Ella es docente de la Fundación Universitaria Bellas Artes, de otras instituciones o de otras universidades de Medellín, entre ellas la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha estado con nosotros en varias ocasiones en el programa radial Voces de Color y Música, y hoy la hemos invitado para hablar de dos exposiciones que se realizan a partir de este lunes en la ciudad de Medellín, en varios espacios del centro de la ciudad, en la que vamos a encontrar propuestas de jóvenes artistas antioqueños. Muchas gracias, María Isabel Naranjo, por estar con nosotros en Voces de Color y Música. Muchas gracias, Carlos, a ti por la invitación. María Isabel es docente de un taller que se denomina Profundización en el programa de Artes Plásticas de la Fundación Universitaria Bellas Artes. Quisiera, María Isabel, que empezáramos por conversar con los oyentes, contarle a los oyentes ese término de profundización, a qué lo podríamos o a qué se refiere, de qué podemos hablar cuando hablamos de profundización. Uno se imagina que un artista plástico ve en sus talleres las distintas técnicas, ¿cierto? El óleo, la acuarela, el acrílico, la fotografía, la escultura, que ha empezado también el artista plástico de hoy a ver otras formas de expresión, el performance, la instalación, el video, el audio, en fin. Pero cuando un artista se inscribe y habla de estar en un taller de profundización, ¿a qué se refiere? Vale, el taller de profundización 2, que es el que yo imparto pues en Bellas Artes, lo que hace precisamente es profundizar en un asunto de interés, al mismo tiempo que profundiza, y valga la redundancia, en el lenguaje que cada estudiante está construyendo, ¿cierto? Los estudiantes llegan como de un primer ciclo de más o menos unos 4 semestres, 5, donde revisan los asuntos técnicos, como los acabaste de mencionar, pero también ven muchos asuntos digitales, ¿cierto? Como imágenes digitales, software para manipular imagen, sonido digital y otro montón de componentes teóricos para fundamentar la técnica, pero después de ellos tener un manejo de esos asuntos plásticos contemporáneos, porque no se queda en la técnica como tal, a la manera tradicional ni moderna, sino que ya tiene un lenguaje expandido y contemporáneo. Cuando llegan a 6º semestre, lo que hacen es profundizar en ese lenguaje, encontrar unas metodologías propias, es decir, si el estudiante está trabajando, por ejemplo, dibujo, y está haciendo dibujo expandido, dibujo con lana,
dibujo sobre telas. ¿Ese término de dibujo expandido a qué se refiere, María Isabel? El dibujo expandido, y no solamente se le adjudica al dibujo, sino a los demás lenguajes del arte tradicional, que se le llama el campo expandido. El campo expandido lo ha trabajado como el conjunto de teóricos del arte. Uno de ellos es Rosalind Krauss, que habla de la expansión de los lenguajes. Entonces, por ejemplo, el dibujo se expande cuando deja de ser lo que conocemos como grafito sobre papel, carboncillo sobre papel, y se empieza a dibujar con lana, por ejemplo, o se dibuja con café, ¿cierto? O sea, cuando el material y el soporte ya son distintos. Y eso es muy del arte contemporáneo. Y le pasa también a la pintura. Entonces está la pintura expandida, que la pintura expandida se hace, por ejemplo, con cemento sobre asfalto o con brea, ¿cierto? Donde ya los materiales comúnmente conocidos explotan, se expanden. Entonces, el estudiante en el taller profundiza y construye su propia manera de hablar plásticamente, pero además del asunto meramente de producción fáctico del arte, profundiza en un tema de interés y empieza a construir todo un aparato conceptual de investigación, que no es nuevo en sexto. Ellos ya vienen con 5 semestres anteriores donde todo el tiempo están conceptualizando, porque el programa de artes plásticas en esa institución es muy contemporáneo. Pero aún así es en sexto donde ya estructuran su pregunta de investigación, sus alcances, sus maneras de llevar a cabo una investigación que es muy distinta a la investigación que se lleva en las ciencias sociales o en las ciencias duras, porque, por ejemplo, está el trabajo de campo. Entonces el estudiante va a donde está el objeto de estudio, que supongamos sea, hay una estudiante que está trabajando los problemas económicos de los caficultores. Entonces ella tiene cercanía porque viene de familia caficultora en Ciudad Bolívar. Entonces ella hace trabajo de campo con los campesinos y amarra los costales con los campesinos, con su padre, revisa las listas de las entregas de la producción, va a la fábrica, a la empresa y revisa las bandas donde se va generando pues como toda la circulación del café, la depuración. La despulpada, o sea, todo el proceso que se hace del café desde que se recolecta del palo y se lleva hasta la despulpadora y después el secado. Eso, entonces por ejemplo allá hace un trabajo de campo y toma fotos y hace videos y se trae pedazos de cosas y hace papel con el afrecho del café, pero también va y se toma un café en Juan Valdez y uno en Starbucks y empieza a hablar sobre los precios y la caída del café. Entonces eso es un taller de profundización, en donde se profundiza un tema desde una responsabilidad crítica y se instala con una poética de cada uno. Ella, por ejemplo, trabaja el dibujo expandido, la instalación, la pintura en el espacio, trabaja muchos lenguajes, porque es que hoy es duro enmarcar a un artista en un solo lenguaje, sino que dependiendo, mira todo lo que te he contado, entonces ella todo lo que hace, toma fotos y hace videos. Sí, ya no es un artista pintor, un artista Exacto. dibujante, un artista escultor, sino que puede serlo todo. Exactamente. Y ahí es muy interesante dos términos que mencionaba María Isabel Naranjo. Uno es proceso, o sea, es un proceso para llegar a un resultado y el resultado es el que se muestra en una muestra como las que se inauguran la semana entrante. Y el otro tiene que ver con la investigación, que se le pone otra palabrita ahí al lado que es creación, investigación para la creación. Sí, porque en el proceso de investigación-creación de un estudiante hoy en día de artes plásticas de nuestra ciudad y del mundo, los procesos de búsqueda, de tratamiento con los intereses, se van volviendo creativos, producto creativo de inmediato. Pues, por ejemplo, un artista puede apelar a la investigación etnográfica que viene de la antropología y las ciencias sociales y hacer, por ejemplo, encuestas, ¿cierto? O entrevistas. Eso es parte de esa metodología etnográfica. Pero como el artista es artista y no antropólogo y tiene un lenguaje que está construyendo desde las artes, esas entrevistas las puede hacer con objeto plástico. Por ejemplo, intervenir, escribir la respuesta sobre una foto. Y ya esa foto hace parte del proceso de su proyecto. Entonces, las maneras en las que el artista activa las metodologías de investigación, que son un constructo de todas las disciplinas y que nos las vamos prestando los unos a los otros,
las vuelve al terreno de lo creativo en cuestión hasta simultánea, ¿cierto? Y luego las va procesando hasta que de ahí se construye la obra. Y cuando hablabas de proceso, pues definitivamente lo que vamos a ver en la muestra, que se inaugura el lunes, es un resultado del proceso, de un proceso de investigación sensible, perceptiva, porque es que no observa lo mismo un artista que un médico o que un biólogo. Yo no sé quién observa más, no se trata pues como de más o menos, sino que se observa distinto. Un artista puede observar también con sus manos y puede observar con un aparatico que se invente, mientras el otro tiene un microscopio y tiene un acercamiento muy científico a la observación. En cambio, el artista tiene un acercamiento más estético, es decir, más perceptivo, más poético, y eso le permite reinventarse lo que está observando. Entonces, por eso es un proceso de investigación, creación, como de vaya y venga, ¿cierto? Permanente. Yo les pongo a mis estudiantes la metáfora que el taller de profundización responde a la investigación, creación, como si fuera un tejido de malla. ¿Conoces el tejido de malla? Sí, claro. Con el que se hacen pues prendas y todo eso, es muy tradicional. Es como si una aguja fuera la investigación y la otra aguja la creación. Y en la medida que uno hace algo de investigación, lo pasa al componente creativo, y lo que hace desde lo creativo lo pasa a la plataforma conceptual y teórica, y así va creando lo que finalmente se le podría llamar arte, que es ese tejidito en malla, según la metáfora que te pongo. Es interesante hablar de estas muestras que se realizan con estudiantes, en este caso de la Fundación Universitaria de Bellas Artes, pero también por estos días los estudiantes de la Universidad de Antioquia, los de la Universidad Nacional. Hace poco se inauguró precisamente una muestra conjunta con estudiantes de la de Antioquia de Bellas Artes, pero también del ITM, que venían trabajando un tema del cuerpo, y esa muestra está en el edificio La Naviera. Digo yo, con estas muestras de los estudiantes de artes en la ciudad, uno puede, digamos, como mirar cuál es el panorama hoy del arte contemporáneo que está en las academias. Porque también existen otras posibilidades. El Museo de Arte Moderno hace poco nos invitaba a ver obras de artistas mexicanos, Frida Kahlo entre ellos. Hace poco el Museo del Prado inauguró en Parques del Río una muestra pues, de reproducciones que va a estar hasta el mes de enero de obras que están allí en el Museo del Prado, y es una exposición a campo abierto. La galería, la que queda en el San Fernando Plaza, inauguró una exposición donde puede ver una obra de Cano, de Pedronel, de Eladio Vélez, de Dora Arango, en fin, de los artistas más importantes de la primera mitad del siglo XX en Antioquia o en Colombia en algunos casos. En fin, uno puede como hacer un contraste también, María Isabel, entre si quiere y bueno visitar todas estas exposiciones que acabo de nombrar, porque puede tener un panorama, pero el otro panorama puede estar en estas muestras que se vienen inaugurando por estos días, que hacen parte de esos procesos realizados por estudiantes de las universidades donde se enseña artes plásticas. Sí, yo creo que el panorama que presenta como las facultades de arte, pues primero están mostrando esa otra cara del arte a nivel internacional, pero es un arte emergente, ¿cierto? Que también es muy rico después de ir a ver estas exposiciones que citas, por ejemplo, del Prado, la del Museo de Arte Moderno, en fin, acercarse a estos nuevos talentos que tienen unos procesos frescos de construcción de plasticidad ya mucho más diversa, más multifacética, ¿cierto? Que ya no es solamente, como hablábamos ahorita, no es solamente la gran pintura, sino que se presentan también más a nivel de proyecto, como de pensamiento estético, ¿cierto? O sea, como los estudiantes, por ejemplo, acuden un montón a revisar su cotidianidad, ¿sí? Es como una de las derivas constantes que uno podría ver en las muestras de las facultades de arte hoy, ¿cierto? Cómo la cotidianidad los afecta, ¿cierto? Como, por ejemplo, los recorridos que hacen físicamente por la urbe empiezan a traerles nuevos signos para hacer video o para hacer escultura, para hacer objetos. Los vendedores de calle,
los artefactos que se encuentran por ahí en esas estéticas populares. Esos artefactos son como las carretas, los cochecitos de niño que son intervenidos para vender mecato, pero también la iconografía del comercio, todo ese asunto de la brujería, de la religiosidad popular, confrontado con las iglesias. Hay otro asunto también muy ahí sobre la mesa, que son intereses como políticos, ¿cierto? Por ejemplo, el asunto de Venezuela está tocando a los chicos de hoy, ¿cierto? Que uno pensaría que son como temas de los artistas que viven en frontera, pero resulta que no, que a todos nos está tocando. Y, por ejemplo, vamos a ver una de las obras que tiene una reflexión frente a la crisis de Venezuela. Reflexiones sobre el género, también sobre la transformación corporal y el género. Todavía, o sea, y yo creo que va a haber mucho tiempo en el cual se continúe hablando de la violencia en el país, ¿sí? De la violencia y elementos como circundantes como el miedo, la angustia, como esos pesos sociales. Entonces yo siento que los artistas jóvenes no son ajenos a las problemáticas que vive el país desde su estrato institucional, político, geopolítico, y también acuden a unas poéticas más íntimas, pues como esa cotidianidad propia de la vida familiar, de la violencia en la casa propia. Pues yo diría que esta muestra está muy permeada por el contexto social, y eso me parece que es muy responsable, es decir, responde a nuestra época, ¿cierto? Que realmente hoy vemos en las marchas, vemos a los estudiantes, vemos a los jóvenes, frente a los nuevos medios, que también hay un lenguaje muy interesante frente al video, la fotografía, la imagen digital. Ahí hay muchos estudiantes realizando propuestas, y las propuestas tienen que ver con problemáticas ambientales, con revisar la naturaleza desde el pixel y el bit. Entonces siento que ya esa autorreflexión como del sujeto artista sobre sí mismo se ha expandido hacia el terreno social. Sí, es un testigo de la realidad. Normalmente hemos identificado al periodismo como ese testigo, o al investigador social, el sociólogo, el antropólogo, y como que eran ellos los encargados de observar y investigar y producir a partir de cada una de sus experiencias o de sus conocimientos. En este caso el artista es ese testigo, pero un testigo que recrea entonces esa realidad a partir ya de lo que él tiene por dentro, que es su talento. Sí, y su pensamiento, bueno, su reflexión crítico, esa es su reflexión. En muchas discusiones teóricas se ha hablado sobre que el artista es un creador de mundos, porque es que definir ese personaje es muy difícil. ¿Quién es el artista? ¿Cierto? Desde Platón, ¿quién es? Y todas las problemáticas que plantea un artista. Pero dentro de todas esas definiciones, a mí me encanta esa, la del artista es un creador de mundo, porque finalmente está dentro del mundo. Es muy bonito lo que tú dices, es testigo de él, pero vuelve y se lo inventa, ¿cierto? Crea su propia versión de un asunto que pasa. Por ejemplo, tengo un estudiante, Daniel, que se reinventa los hechos políticos e históricos. Hace como un falso documental un poco, desde el dibujo y desde la creación de nuevos documentos que ponen en cuestión la política y la religiosidad, por ejemplo. Entonces uno no sabe qué elemento del periódico es real, cuál es falso, si está dibujando una fotografía real o falsa, escribe cartas a la manera de la historia, pero él vuelve y se la reinventa. Entonces es muy bonito como esa posición, esa posibilidad de ficcionar la realidad que tiene el artista, ¿cierto? Y desde cualquier lenguaje, mira, este lo hace desde el dibujo, ahora desde el video, ¿cierto? Desde la animación y todo aquello. Y creo que es muy bonito y creo que nutre mucho el mundo, porque es que el mundo también se va volviendo muy estático en su percepción, pues porque el mundo de uno finalmente es muy pequeño,
¿cierto? El mundo de uno está en su entorno, las páginas de internet que visita, el cine que ve, la cultura que experiencia, el entorno de amigos, su trabajo y su familia. Ahí está el mundo de uno, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo el artista le da otra versión? Por ejemplo, a la religión. Eso lo hace Eduardo, ¿cierto? Entonces plantea a los santos desde otro punto de vista que tiene que ver con lo popular, pero crea una fotografía que se reinventa el signo. Entonces, qué rico ver arte, porque es ampliar la visión del mundo pequeño que nosotros tenemos. La invitación, María Isabel Naranjo Cano, entonces, para esta primera muestra de la que hemos venido hablando, usted le dio el título de A Posteriori. ¿Por qué la llamó de esa manera? Mira, A Posteriori viene de una reflexión que hace Immanuel Kant sobre lo que es lo que precede y lo que es luego de la experiencia. Entonces, a posteriori es un término que hace referencia a las cosas que son solo después de ser vividas, ¿cierto? Entonces, le llamo a posteriori porque lo que vamos a ver en la muestra que se inaugura el lunes es un resultado de una experiencia, es decir, no es un plan, como cuando el artista hace tiempo, en la época moderna, hacía un boceto y luego lo ejecuta. No, sino que a partir de una experiencia, con un trabajo de campo, con un objeto de estudio, con un lenguaje plástico, después de vivirla, esa experiencia, se crea la obra de arte. Entonces, lo que vamos a ver son como esos resultados a posteriori de una experiencia plástica y creativa que tienen los estudiantes, porque no sin ella se puede producir, no sin la experiencia de moler el café se puede crear papel. Esta chica Luisa, por ejemplo, no crea papel a priori, pues no dice, voy a hacer papel para hablar de esto con el café, sino que solo después de estar con los caficultores, después de estar con los residuos del cultivo, es que empieza a tratar el material y a posteriori le sale esa idea creativa del papel. Entonces, por eso lo que vamos a ver son obras a posteriori de unas experiencias estéticas de los estudiantes. La invitación es este lunes 19 de noviembre a las 7 de la noche. Se denomina el espacio como Casa Escolme, son unas casas que tiene esta institución universitaria Escolme en la esquina de la calle Caracas con la carrera Córdoba, esa es la 42, carrera 42 con la calle 54. Y allí entonces va a estar la apertura ese lunes 19 a las 7 de la noche. Eso es un hervidero de artistas, una gran cantidad no solo de artistas los que exponen, sino también los que van a ver la obra, las familias que acompañan a los artistas, y puede también visitarse al día siguiente, María Isabel. También se puede visitar al día siguiente, desde las 11 de la mañana va a estar abierto el martes 20. Y va a ser una exposición muy bonita porque Bellas Artes tiene sus programas, todos con un énfasis en el campo creativo. Entonces se van a mostrar también los resultados del programa de diseño visual y de fotografía, además de comunicación publicitaria. Entonces creo que el espectador puede pasar muy divertido, ¿cierto? Revisando también qué es lo que se está pensando hoy en esas instancias de la imagen. Y en el segundo piso va a estar toda la muestra de artes, que son 28 proyectos, 28 estudiantes del taller de profundización, y es una muestra que tiene mucha expectativa por los estudiantes porque con esta obra pasan al ciclo de grado. Entonces es como la instancia más relevante de todo este proceso, pues, que se denomina pregrado en artes plásticas. Entonces quedan todos pues muy invitados, ¿sí? Para que vayan el lunes, estemos acompañando las obras. Por la noche es muy linda la exposición porque cuenta con iluminación, ¿sí? Y los que no puedan ir el lunes, pues los esperamos el martes desde las 11 de la mañana. Muchas gracias, María Isabel Naranjo Cano, por estar con nosotros en Voces de Color y Música. Me queda pendiente una nueva conversación con María Isabel para que hablemos de Falso Verdadero, una muestra que se inaugura el 29 de noviembre en la Cámara de Comercio, donde ya hay otros estudiantes los que ya culminan ese proceso del programa de artes plásticas, y donde hay también unas obras que me gustaría que le contáramos a los oyentes
qué es la propuesta de cada uno de estos estudiantes. Listo, muchísimas gracias por esa invitación a priori. La próxima semana también se realiza el 13º Encuentro Internacional de Música, un evento organizado por Bellas Artes y la Universidad de Sam Houston. En este evento pues, se realizarán clases maestras el 19, 20, 21 y 22 de noviembre en las mañanas en el Palacio de Bellas Artes, pero quiero invitar muy especialmente a los oyentes para que participen de los 2 conciertos que realizaremos el martes 20 de noviembre. Va a haber un concierto en el auditorio de la Cámara de Comercio de Medellín a las 7 de la noche, concierto de clarinete, saxofón, violín y piano con invitados nacionales e internacionales, y el 22 de noviembre el recital donde participan las 2 maestras que vienen de la Universidad de Sam Houston, la maestra Ilonka Rus, una pianista rumana, y la maestra Catherine Daniel. Ella es una flautista de Estados Unidos, y realizarán un recital a las 7 de la noche en la Sala Beethoven del Palacio de Bellas Artes. La invitación entonces para estos 2 conciertos que hacen parte de este 13º Encuentro Internacional de Música: martes 20 de noviembre en el auditorio de la Cámara de Comercio 7 de la noche, y jueves 22 a las 7 de la noche en la Sala Beethoven del Palacio de Bellas Artes. Agradecemos a Alexis Ramírez, estuvo con nosotros en la grabación del programa radial Voces de Color y Música, que les recuerdo pueden escucharlo nuevamente en nuestro canal en YouTube, donde lo encuentran como Voces de Color y Música, programa radial. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.